Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que estoy seguro va a generar muchísima conversación entre ustedes. Prepárense porque vamos a desentrañar las últimas declaraciones de un actor que sin duda ha cautivado a medio mundo con su carisma y su talento. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Y lo más jugoso de todo esto es que ha roto su silencio, hablando directamente sobre Demet Özdemir, y declarando algo contundente: ella es mi línea roja. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué hay detrás de estas palabras tan firmes? Vamos a analizarlo a fondo. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más candentes del mundo del entretenimiento, analizadas con todo detalle y con ese toque cercano que tanto nos gusta. Activen esa campanita para no perderse nada. Can Yaman, este torbellino turco que ha conquistado pantallas y corazones por igual, es conocido no solo por su físico imponente y su talento actoral, sino también por ser una figura que a menudo se encuentra bajo los focos de la prensa, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Y es precisamente en ese terreno donde hoy vamos a detenernos. Por mucho tiempo ha habido especulaciones, rumores y un sinfín de preguntas sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ellos, ambos protagonistas de la exitosa serie Erkencikus, compartieron una química en pantalla que traspasó la ficción, alimentando las esperanzas y la imaginación de sus seguidores en todo el mundo. Para muchos eran la pareja perfecta, y la idea de que su conexión en la serie pudiera ser algo más en la vida real era casi un deseo colectivo. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, tomó caminos diferentes. Lo interesante de esta historia es cómo, a pesar de las relaciones posteriores de ambos, la sombra de Can y Demet ha persistido. La audiencia, ese público que se involucra tanto con las historias y los personajes, a menudo se aferra a ciertas dinámicas, y la de ellos, sin duda, fue una de las más queridas. Y es ahí donde entra la reciente declaración de Can Yaman. Romper el silencio sobre un tema que, en teoría, pertenece al pasado, no es algo que un actor haga a la ligera. Implica una necesidad de aclarar, de poner límites, o quizás de reafirmar algo que considera importante. Y cuando dice que Demet Özdemir es su línea roja, nos está diciendo mucho más de lo que parece a simple vista. Pensemos en lo que significa una línea roja en el contexto de una relación, especialmente entre figuras públicas. No se trata simplemente de decir fuimos pareja. Una línea roja implica un límite claro, un punto hasta el cual se está dispuesto a llegar y más allá del cual no se transige. Puede referirse a respeto, a amistad, a un pasado que se valora pero que no debe ser invadido, o incluso a un código de conducta personal. En el caso de Can Yaman, esta declaración puede interpretarse de varias maneras, y creo que es importante explorar todas las facetas para entender la magnitud de sus palabras. Primero, podría ser una forma de poner fin a las continuas especulaciones. A pesar de que ambos han seguido caminos separados, es probable que todavía haya fans que insistan en verlos juntos, que comparen sus relaciones actuales con su química pasada, o que especulen sobre una posible reconciliación. Al declarar que Demet es su línea roja, Can podría estar enviando un mensaje inequívoco a estas personas: este capítulo está cerrado, y aunque le tengo respeto y aprecio por lo que vivimos, hay límites que no deben cruzarse. Es una manera de protegerse a sí mismo, a su propia vida privada y, por qué no decirlo, también a la de Demet, que seguramente también se ve afectada por este constante escrutinio. Segundo, esta declaración puede venir de un lugar de profundo respeto hacia Demet. A veces en el mundo del espectáculo, las relaciones se viven intensamente y cuando terminan, pueden dejar heridas o resentimientos. Si Can Yaman habla de Demet como su línea roja, podría significar que, más allá de lo que fue, él valora y protege la imagen y la dignidad de ella. Podría ser un reconocimiento de que, aunque su relación romántica terminó, la conexión que tuvieron fue significativa, y que por lo tanto, merece un trato especial, uno que evite cualquier tipo de malentendido o falta de respeto. Es como decir, la recuerdo con cariño, pero no quiero que nadie ni nada la falte al respeto, y yo mismo me comprometo a ello. Tercero, y esto es algo que siempre genera intriga, podría haber un subtexto más profundo. A veces estas declaraciones públicas son una forma de comunicar algo a un círculo más íntimo, o incluso de reafirmar un compromiso personal. Si Can Yaman está en una relación seria actualmente, esta declaración podría ser una forma de tranquilizar a su pareja actual, asegurándole:
Que el pasado es pasado y que su presente y futuro están con ella. Es una forma de decir, tengo claro lo que quiero y mi respeto por mi pasado no interfiere con mi presente. En este sentido, la línea roja se convierte en una barrera para cualquier fantasma del pasado que pudiera amenazar la estabilidad de su relación actual. Es fascinante ver cómo la vida privada de las celebridades se convierte en objeto de análisis público. Y más aún cuando son ellos mismos quienes deciden intervenir en el debate. Las palabras de Can Yaman, The Method de Mir es mi línea roja, resuenan con fuerza porque tocan la fibra sensible de la audiencia que invirtió emocionalmente en su relación en Erkenciskus. Es la confirmación de que aunque la ficción terminó, el impacto en sus fans perdura. Para entender completamente esta declaración, también es importante recordar el contexto de su fama. Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional gracias a Erkenciskus. Su éxito fue meteórico y con él la exposición mediática se disparó. Las cámaras estaban siempre sobre él y su vida privada se convirtió en noticia. En ese torbellino, la relación con Demet Özdemir, su coprotagonista, era un foco constante de atención. Era natural que los fans quisieran saber más, que esperaran que la química en pantalla se trasladara a la vida real. Y cuando esto no ocurrió de la manera esperada por todos, o cuando la relación terminó, la decepción o la curiosidad continuaron. Ahora, muchos años después, que Can Yaman haga esta afirmación, es significativo. No es una declaración casual. Elegir las palabras línea roja es deliberado. No es un la quiero mucho ni un fue una buena amiga, ni un guardo buenos recuerdos. Es algo mucho más categórico. Es una frontera que él mismo ha trazado. Y al trazarla está estableciendo un precedente, una regla tácita para él mismo y para quienes lo rodean. Imaginemos las situaciones que podrían haber llevado a esta declaración. Quizás ha habido intentos de reavivar el pasado por parte de algunos fans o medios. Tal vez se han hecho comentarios inapropiados o se han difundido rumores que iban más allá de lo que Can consideraba aceptable. En este escenario, su declaración es un acto de autodefensa y de respeto hacia la persona que fue su compañera de aventuras. También podemos pensar en la madurez que implica esta declaración. A medida que los artistas crecen profesionalmente y personalmente, sus prioridades cambian. Lo que en un momento fue objeto de interés público y quizás de cierta ligereza, con el tiempo adquiere una nueva dimensión. Can Yaman, ahora con una carrera consolidada y con experiencias vitales que lo han formado, parece estar diciendo que hay aspectos de su pasado, especialmente aquellos que involucran a personas con las que tuvo una conexión profunda, que deben ser tratados con un nivel de consideración particular. Y es que al final, todos tenemos nuestras líneas rojas. Son esos límites que definimos para proteger nuestra paz, nuestro respeto y nuestras relaciones. En el caso de una figura pública, estas líneas rojas, cuando se expresan, adquieren un significado público. Nos dan una ventana a su mundo interior, a sus valores y a su forma de navegar la compleja realidad de la fama. La declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir como su línea roja, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento, sobre la presión mediática y sobre la importancia de establecer y respetar los límites. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y de los personajes, hay personas con sus propias historias, sus propios sentimientos y sus propios límites. Así que, ¿qué concluye todo esto? Que Can Yaman, al romper su silencio, ha puesto un punto final definitivo a las especulaciones sobre Demet Özdemir en su vida. Ha elevado su conexión pasada a un nivel de respeto que trasciende la mera amistad o el recuerdo. Ella es mi línea roja, no es una frase para tomar a la ligera. Es una declaración de principios, una reafirmación de que hay límites que no deben ser cruzados, y que él, por su parte, está comprometido a mantener esa línea infranqueable. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las posibles interpretaciones de las contundentes palabras de Can Yaman. Espero que hayan encontrado esta explicación interesante y que les haya dado nuevas perspectivas sobre este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les sugiere esta declaración? ¿Creen que es una forma de poner límites, de expresar respeto, o hay algo más detrás? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre disfruto mucho leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de todo lo que está pasando. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la camp. Anita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme.